Bienvenidos a Buena Escuela, el programa de televisión que impulsa los valores de la educación. Con motivo del Día del Niño fuimos a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, precisamente a hacer una entrevista acerca de los derechos de los niños. Amigos de Buena Escuela, hoy estamos en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos con el licenciado Osmani Licona, porque vamos a hablar de un tema muy importante, los derechos de los niños. Hola, licenciado, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Licenciado, vamos a comenzar la entrevista con una pregunta acerca de cómo nacen los derechos de los niños y ya de ahí nos vamos con más. Claro que sí, mira, los derechos de los niños, al igual que los derechos humanos, surgen después de los acontecimientos civiles en los cuales se encontraba la participación de menores en movimientos bélicos y bueno, de ahí se empiezan a reconocer estos derechos de los niños, se genera la Convención de los Derechos de los Niños y de ahí ya viene todos los instrumentos legales y normativos en materia internacional, en la cual pues se obliga a los estados a legislar para proteger los derechos de la niñez. Son fundamentales, evidentemente, porque los niños se tienen considerados como en una situación de vulnerabilidad. ¿Por qué? Bueno, por la edad, por la fuerza física, porque se encuentran desprotegidos en muchos aspectos. Aquí en México, ¿cuándo llegan los derechos de los niños? Una vez que se suscribió ese convenio internacional, se reconocen a nivel constitucional, se encuentran en el artículo 4 de la Constitución Política, los derechos, el respeto a la niñez y obviamente lo importante aquí de recalcar es el interés superior del niño en términos generales y para ser muy claro, es lo más favorable para el niño. Entonces, afortunadamente los jueces y todos los que dictan justicia, pues tienen que fundamentar en base al interés superior del niño. O sea, es un derecho humano que está por encima de todos. Entonces, siempre debe ser lo más favorable por el niño y eso es muy importante recalcarlo. Incluso pasando una norma, siempre va a ser lo que sea más favorable para el niño. Así es, cuando hay colapsos de derechos, es decir, cuando se antepone un derecho al interés superior del niño, debe prevalecer por encima el derecho al menor, que es la búsqueda del respeto del interés superior del menor. ¿Cuáles son esos derechos? ¿Nos los recuerdas, por favor? Claro que sí, mira, los niños tienen derecho a una nacionalidad, a un nombre, a no ser obligados a trabajar, tienen derecho a la educación, tienen derecho a divertirse, tienen derecho a reunirse con más niños, tienen derecho a no ser explotados de manera sexual o laboral o últimamente se ha estado trabajando mucho en la cuestión de la prevención por la explotación laboral infantil, la prevención de la trata de personas, porque los niños también son un mercado importante para este tipo de personas que se dedican a este ilícito, porque pues hay mucho consumismo en cuanto a lo que es niños en materia de explotación sexual, la pornografía infantil, la pederastía. Entonces es importante la prevención. Aquí en Morelos tenemos esta zona que también me comentaste que estabas trabajando de los jornaleros y bueno, también ahí hay niños jornaleros, todos lo conocemos aquí en Morelos. Claro que sí, mira, y los jornaleros agrícolas migrantes que vienen a trabajar aquí en esta temporada agrícola que comprende del mes de noviembre y hasta junio de cada año, ellos vienen a laborar aquí en el campo y traen a sus familias. Al venir con sus familias, pues evidentemente vienen acompañados de sus hijos. Y bueno, aquí lo que se trabaja mucho es en la prevención del trabajo infantil. Se platica se concientiza al productor para que no contrate mano de obra infantil, se habla con los padres para que no manden al niño a trabajar al campo y a través del sector educativo se les consiguen becas, mochilas y aparte ellos tienen un periodo escolar más corto, que es el que dura el temporal, un ciclo agrícola. Se ha trabajado mucho, de verdad es de reconocerse en el ámbito educativo porque las aulas ya son unas aulas equipadas con características especiales, donde son grupos multigrado, le llaman, de los cuales es un profesor que está capacitado para poder dar clases, porque hablamos de grupos pequeños, son grupos de 50, 60 niños, y de ahí, pues como son de todas las edades, entonces hay desde primero hasta sexto grado. En algunos campamentos incluso ya hay educación secundaria, y son pocos los alumnos, a veces llegan a ser 10, pero sin embargo se les tiene que brindar la educación porque es un derecho de ellos. ¿Qué pasa con los niños cuando los papás no los obligan, pero pues es un trabajo recurrente que les ayuden con las labores del campo?
Sí, aquí hay una situación que atendemos el uso y la costumbre, porque recordemos que también el uso y la costumbre debe ser respetado, pero nunca debe estar por encima ni ser contrario a la ley. Entonces, en ese sentido, lo que se hace es precisamente esa concientización y esa prevención, porque se les dice, mira, es que lo que tú haces, yo sé que es un hábito que a veces los papás lo ven más como una forma de tener un ingreso más. Los jornaleros agrícolas les pagan por destajo, es decir, si cortas tal cantidad yo te pago tal cantidad, si cortan un poquito más les pagan un poquito más y es ahí donde entra el niño. Igual va a la escuela, pero saliendo de la escuela se va a alcanzar al papá, lo ayuda a cortar un poco y pues ellos tienen un ingreso más y ellos no lo ven mal porque están contribuyendo al gasto familiar y pues no lo están haciendo en contra de su voluntad. Entonces por esa razón pues es un poquito difícil luchar con esa idiosincrasia, sin embargo pues se fortalece la cuestión de la concientización. Es muy importante para nosotros que los productores pues sean conscientes de esa situación y los padres de familia sobre todo, porque exponen al menor al momento de darle un objeto con el cual tiene que cortar caña o se lastiman las manos, la jornada de trabajo pues debe de ser menor, el tipo de fortaleza que se requiere para realizar un trabajo de esa naturaleza pues es de un adulto, porque es un trabajo de fortaleza física, el trabajo en el campo es un trabajo de esa naturaleza. Entonces, jurídicamente pues los menores pueden trabajar desde los 14 años con la anuencia de los padres, los varones. Entonces, por esta razón, bueno, pues si cuenta con los permisos tiene que trabajar. Sin embargo, pues nosotros es una situación que queremos pues ir erradicando poco a poco, lo repito, a través de la prevención más que de la corrección. En estos programas de prevención de explotación sexual, ¿en qué consisten? ¿Cuáles son las recomendaciones que se les hace a los padres o a los mismos niños? Hay varios, y va dirigido a distintos sectores, porque por ejemplo hablando de los pueblos y comunidades indígenas se da mucho en algunos casos cuando ellos van a las comunidades y traen una persona, un menor, mujer generalmente, para labores domésticas, ¿no? Entonces ahí también se trabaja mucho en concientizar que no se presten a esta práctica porque termina siendo constitutiva de delito, porque a veces los niños quedan expuestos al maltrato, al abuso sexual y a la explotación laboral. Entonces es una práctica que obviamente es contraria a derecho, es un uso y costumbre que también se trata de erradicar. Entonces eso es por cuanto a comunidades indígenas, pero por ejemplo en los lugares más urbanizados, por ejemplo cuando hay acceso a redes, los niños suelen tener mucha compatibilidad con las redes, con los equipos, con los medios electrónicos, ¿no? Y lo cual es muy saludable. Sin embargo, hay que prevenir aquí a la sociedad en general, pues que vigile, ¿no? A qué sitios se mete, ¿por qué? Porque son lugares que ponen en riesgo la integridad de la persona del niño si no es vigilado. ¿Por qué? Porque los ocupan a veces como medio para captar niños, para saber dónde andan y bueno, los pueden sustraer, se los pueden llevar, los pueden privar de su libertad y pues terminan siendo explotados sexualmente, siendo víctimas de trata, en algunos casos, digo, en Morelos no se ha documentado ninguno, pero en algunos casos hasta la extracción de órganos. Entonces es riesgoso y aquí el llamado es pues a la sociedad en general para que pues los padres más que nada vigilen qué sitios visitan sus hijos, qué datos tienen en las redes sociales, ¿no? Sí, entonces el consejo es ese, ¿no? El vigilar y estar al pendiente de los niños. La Comisión de Derechos Humanos es un organismo público autónomo, el cual pues lleva quejas por abuso de poder, por ejercicio indebido de la función pública por servidores públicos. También esa es una invitación a fomentar la cultura de la denuncia. Si algún servidor público, en este caso, quienes tratan a los niños, pues los profesores, los doctores, si se prestar alguna situación en la cual un profesor, un doctor o algún servidor público, un policía, pues infiriera algún agravio, alguna violación a los derechos del niño, pues las puertas de la comisión están abiertas todo el año. Tenemos orientación vía telefónica, tenemos un área de orientación y quejas. En este trabajo, seguramente, con todas las circunstancias que te llegan, los casos que te llegan, debes trabajar bajo ciertos valores. ¿Cuál es el valor más importante para ti ya de manera personal? La dignidad. Yo creo que la dignidad es el valor más importante, es algo inherente al ser humano, está dotado de dignidad desde el momento en el que es concebido, independientemente de que si es o no un embrión, si siente o si no. La perspectiva de derechos humanos y la mía personal, aunque sea un pleonasmo, pero de otra manera no podría referirla, es precisamente eso, ¿no? La dignidad es el valor más importante, tenemos que ser dignos en nuestra persona y no dejar que esa dignidad sea corrompida por nadie más. Yo creo que es un valor único, muy importante, muy subjetivo y intrínseco a la persona.
¿Algo más que nos quieras comentar? Pues nada más agradecerte por este espacio, invitar a la ciudadanía que se acerque al organismo, a que vigilen sin ser tampoco molestar al niño, ¿no? Porque también el niño pues tiene derecho a divertirse y a esparcirse, pero que vaya acompañado el derecho de la obligación. Eso es muy importante hacerle ver a los niños, que ellos entiendan que siempre va a haber un derecho acompañado de una obligación, ¿no? Puede divertirse siempre y cuando cumple con sus obligaciones. Entonces, pues muchísimas gracias por este espacio. No, muchas gracias a ti y ustedes, amigos de Buena Escuela, espero que hayan escuchado estos consejos y recuerden que cuidar a nuestros niños también es una forma de buena escuela.